Dios le bendiga. Este es su hermano y su amigo, el pastor José Martínez, y en este día quiero hablarle de un tema poderoso, un tema que ministró mi vida poderosamente y sé que va a bendecir la tuya. Se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 6, y estaremos leyendo después del versículo 2. Y dice la palabra: el Señor entra en juicio contra su pueblo, entabla un pleito con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime, ¿en qué te he ofendido? Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que clamaba Balac, rey de Moab, y lo que respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tus pasos desde Sitín hasta Gilgal. Reconoce las hazañas redentoras del Señor. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocausto o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis extrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Número 1, practicar la justicia. Número 2, amar la misericordia. Y número 3, humillarte ante tu Dios. Oremos. Padre Dios, gracias te damos en esta preciosa mañana, día. Declaramos, Señor, que tú abres nuestro entendimiento, que tú nos ayudas, que tú nos enseñas. Señor, te pido que tu presencia sea sobre cada uno de nosotros. Que nuestro sentir, que estemos alerta, que nuestra conciencia, que nuestro interior esté atento, alerta, que esté dispuesto a escuchar tu palabra, Señor Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, que la unción y el poder del Espíritu Santo sea sobre nosotros. Y gracias te damos por tu presencia y por tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En realidad me tocó mucho esta anécdota, esta historia de la Biblia, porque aparte de todo muestra cómo Dios entabla una querella contra el pueblo de Israel. Pero también podemos ver cómo Dios no se le olvida su paternidad. Cómo empieza un juicio. Dicho paso, el título es Querella de Dios contra su pueblo. Y cuando habla de querella, habla de que hay un juicio. Hay un juicio en la cual todos tenemos que comparecer, en la cual todos tenemos que enfrentar. Y Miqueas, como el profeta, es el hombre que entra en los negocios del reino y es la persona que hace como el querellante, hace como la persona que te está exponiendo a ti evidencia de lo que Dios quiere tratar con su pueblo. Y lo primero que Dios empieza a hablar es que empieza a establecer cuál ha sido su obra de rescate. Te recuerda de dónde Él nos sacó. Te habla de cuál era tu pasado, cuál era mi pasado. Y lo dice claramente. Recuerda que te libré de la tierra de esclavitud. Ese rescate que no pudo haber sucedido por nada ni ninguna forma trabajó ese rescate en nuestra vida. Hubieron muchos intentos, hubieron muchas prácticas para rescatar nuestra vida. O nada más le estoy hablando a José Martínez, porque creo que todos nosotros podemos testificar hoy que hemos sido rescatados. Amén. Que hemos sido alcanzados.
que si no hubiera sido por la mano de Dios, ¿dónde estuviéramos hoy cada uno de nosotros? Y no se nos puede olvidar eso. No importa lo que tenemos hoy, no importa la posición de nosotros hoy, no importa quiénes somos delante de la sociedad hoy, jamás y nunca se nos debe olvidar que estamos donde estamos hoy porque Dios nos rescató. Amén. No fue nuestra familia que nos rescató, no fue una herramienta natural que rescató nuestra vida, porque muchas intentaron. Nuestra familia intentó posiblemente cientos de veces de rescatar nuestra vida y no lograron eso. Pero si yo le puedo dar la gloria a alguien hoy, no es ni siquiera a mi propio esfuerzo, es a Dios, porque mi esfuerzo fue también ayudado por nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que Él es el que pone tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Hoy estamos viviendo la buena voluntad de Dios, pero si no hubiera sido tanto por el querer de Dios en nuestra vida y el hacer de Dios en nuestra vida, nunca hubiéramos experimentado la buena voluntad de Dios. Y no se nos puede olvidar que antes éramos esclavos, que antes estábamos sumergidos en el pecado, que estábamos muertos en delito, que estábamos dispensados fuera de la gracia de Dios, que éramos personas rechazadas. No importa, no estoy hablando de nivel social o de limpieza estética, estoy hablando de que sin Dios tú puedes tener todo el dinero del mundo o puedes ser el pobre más mendigo del mundo, pero la diferencia lo hace si Dios está en tu vida o no hay Dios en nuestra vida. Y después nos recuerda que envió a Moisés, a Aarón y a Miriam. Moisés representa el libertador, representa también la legislación. Moisés es como un legislador en una casa de las leyes. Es como la persona que tiene delante de él la aprobación para legislar leyes a favor o en contra tuya. Y Dios envió a Moisés, un libertador, para que trabajara con nuestra vida. Pero no tan solo eso, Moisés no podía hacer la obra solo, así que envió también a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Aarón representa aquella persona que hacía expiación. Es como el intercesor, es como aquella persona que se encargaba, aún en medio de nuestra tormenta, aún en medio de nuestro peor momento, era el que doblaba rodillas delante de Dios para mirar lo que nadie podía mirar. Aarón era como el que veía en nosotros un diamante, aún nosotros siendo carbón. Aarón era como el que veía en nosotros perfume, aún nosotros siendo un líquido de veneno. Aarón era el que representa aquella persona que no se cansó por nuestro presente a declarar palabra a Dios para que Dios obrara un milagro en nuestra vida, creyéndole a Dios por nosotros. Eso es lo que representa Aarón. En el pasado, Aarón era el que era el encargado de ir delante de la presencia de Dios a hacer la expiación, a poner esos animales para declarar que Dios nos perdonara del pecado. Pero hoy Jesucristo es nuestro intercesor, es el Cordero de Dios, es el que vino a quitar el pecado del mundo, es el que no se cansó de interceder delante de la presencia de Dios para nosotros. Pero ahí nos queda todo, porque faltaba una parte de nuestro rescate. Miriam, que en otra traducción es María, y María representa, como dice la palabra, era la profetisa, ¿verdad? Era la persona que declaraba palabra, era la persona que tenía una visión. Óyeme, yo quiero decirte algo, que el pueblo perece por falta de visión. Tú necesitas tener visión en tu vida. Y lamentablemente la gente siempre tiene visión de su pasado, de lo que fueron. La gente habla más de lo que fueron de lo que es hoy.
siempre las personas entablan una comparación del tiempo bueno de su pasado. Yo fui tal persona, yo logré esto, yo tenía esto, yo manejaba esto, yo vestía esto, yo vivía en esta casa, mi familia es tal, yo esto, yo lo otro. Pero ¿quién eres tú hoy? ¿Cuál es la visión tuya de tu presente? ¿Cuál es la visión tuya de tu mañana? Si tú no tienes visión, tú pereces. Pero también Miriam no era solamente eso. Miriam también desde su inicio, desde muy niña, era la que veló a veló a Moisés cuando fue echado en el río, que lo encontró la hija del faraón. Así que también Miriam representa el velar desde tu inicio. Miriam también representa la persona que se le dio la encomienda de guiar y enseñar a las mujeres de Israel que habían salido del pueblo de esclavitud. Todos necesitamos a alguien que nos enseñe. Todos necesitamos a alguien que nos dirija. Todos necesitamos a alguien que nos corrija. Como líder le puedo decir que a veces tenemos la encomienda de corregir, pero no nos gusta que nos corrijan. Tenemos la encomienda de dirigir, pero no queremos que otros dirijan nuestra vida. Y así no funciona. La realidad de liderazgo es que uno es líder porque tiene otro líder sobre él. Tu autoridad de líder, tu autoridad viene porque tú tienes a alguien sobre tu vida con autoridad, que delega autoridad sobre tu vida. Y no se nos puede olvidar eso. Es que a veces estamos tan enfocados en nuestro pedacito de liderazgo, en nuestro pequeño departamento, que se nos olvida que tenemos gente sobre nosotros, que miran tu departamento y miran tu campo de trabajo. Pero también no queda ahí. También te habla y te dice: recuerda, pueblo mío, lo que clamaba Balac. ¿Quién era Balac? Ahí lo dice, el rey de Moab. Pero Balac tiene una historia bien particular, porque Balac era un rey que buscó un profeta llamado Balaam. Y siempre Balac, en muchas ocasiones, trató de comprar a Balaam para que fuera delante de la presencia de Dios, para que maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam no lo hizo nunca. Pero lo interesante de esto es que en una ocasión Balac le reclama a Balaam, le dice: por 3 veces te he dicho y te he puesto todo a tu favor para que maldijera al pueblo de Israel, mas tú, sin embargo, más que maldecirlo, lo has bendecido. Yo quiero recordarte algo. En nuestra vida de esclavitud, en nuestra vida del pasado, siempre gente maldijeron nuestra vida. Pero nunca faltó alguien que bendiciera tu vida. Y yo quiero hablarte de que si hoy estamos aquí es porque alguien bendijo tu vida, que alguien declaró palabra a tu favor, que alguien le creyó a Dios a tu favor, que alguien declaró la bendición de Dios sobre tu vida, aún nosotros siendo pecadores. Alguien hizo lo contrario de lo que el enemigo, el príncipe de este mundo, quería que sucediera sobre tu vida. El enemigo quería que te pusieran tropiezo, porque Balac, eso es lo que representa, tropiezo, representa engaño, representa maldición, representa una autoridad que va en contra tuya. Pero siempre tú vas a tener un Balaam que va a interceder a favor tuyo. Tú siempre vas a tener a alguien que va a declarar palabra a tu favor. Óyeme, en una contienda y en un juicio, no puede haber un juicio sin que haya alguien que defienda tu caso. Aleluya. Qué bueno que alguien defendió nuestro caso, porque si fuera por nuestros atributos, si fuera por nuestras características, si fuera por nuestra personalidad,
si fuera por nuestros atributos o por nuestras actitudes o nuestra personalidad, todos estuviéramos condenados, todos estuviéramos muertos, todos estuviéramos desaparecidos, todos hubiéramos sido despojados de la gracia de Dios. Mas sin embargo, quiero hablarte de ese mas sin embargo. Dios siempre puso a alguien de autoridad delante de su presencia para que declarara palabra a tu favor. Y qué bueno que la palabra de Dios dice que no hay justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un justo se para delante de la presencia de Dios, puede pararse miles y millones de injustos a declarar palabra en contra tuya. Pero Dios no escucha a esa gente, Dios escucha al justo. Todos estamos aquí porque alguien justo se paró delante de la presencia de Dios. Y la realidad es que no siempre vamos a conocer quién fue, porque hay gente justa que son anónimas. Hay héroes anónimos en nuestra vida. Hay personas que nunca conoceremos. Es una dicha que Dios te da si en algún momento en esta vida tú logras conocer a uno. Yo conocí por lo menos algunos que puedo testificar. Yo sé que algunos de ustedes recuerdan algunos héroes anónimos. Yo recuerdo, para mí un héroe anónimo fue la ancianita que cruzó la calle cuando yo estaba en un conté y me declaró palabras que Jesús tenía un propósito en mi vida. Qué dicha tengo de recordarla. También recuerdo que fui a predicar a Tampa, Florida, y después del culto se me acercó una persona, después de yo haber dado mi testimonio, y era el guarda correccional de la cárcel que oraba por todos los presos. Siempre Dios te va a bendecir. Dios siempre te va a poner a alguien a tu lado. Algo tú tienes que recordar y entender, que nunca vas a estar solo en esta vida. Y si aún estuvieras solo en esta vida, Él dice que nunca te dejará y nunca te desamparará. Entonces, y también viene otro recordatorio. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal y reconoce las hazañas redentoras del Señor. Óyeme, yo no quiero que nunca se me olvide la obra redentora de Dios en mi vida. Yo no quiero. Prefiero ser pobre, pero recordar la obra redentora de Dios. Y cuando hablo de pobreza, estoy hablando monetariamente, porque en Cristo todos somos enriquecidos. Anhelo que nunca se me olvide. Y ¿sabe qué quiere decir Sitín y Gilgal? Sitín fue el primer campamento, así como el último del pueblo de Israel en el este de Jordán. Fue donde primero acampó y fue donde último acampó antes de cruzar el Jordán. Recuerda todas esas paradas que Dios hizo en tu vida, todas esas paradas que sucedieron en ti, en tu vida de locura, esos momentos que tú recapacitabas y decías, yo tengo que cambiar. Esos momentos, quizás en tus peores momentos, y alguien llegó con un tratado. Esos momentos cuando alguien, quizás tu propio hijo, te dijo, papi, cambia. O mami, cambia. O una madre, en tu momento de locura, en un punto de droga, consumiendo en una barra, bebiendo alcohol, o en el lugar menos pronosticado de que tu madre o tu padre llegaron. Pero paró tu vida. Yo recuerdo muchas veces que mi vida paró. Eso fue Sitín. Pero también Gilgal representa el primer campamento del pueblo de Israel después que cruzó el Jordán y cruzó Jericó. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? La obra redentora de Dios desde tu vida de pecado hasta que tú partas con el Señor, porque Canaán representa
la tierra prometida. Ese lugar que fluye de leche y de miel. La leche representa el mineral que te alimenta en la palabra de Dios. La miel representa la dulzura que existe en la palabra de Dios. Representa ese proceso de santificación en nuestra vida. Primero está el proceso de redención, el rescate de Dios. Después viene el proceso de santificación, ese proceso de cada día separarte más a lo que fue tu vida del pasado para vivir cada día más en la presencia de Dios. Pero ese proceso de santificación no queda y no tiene un tiempo límite. El tiempo límite es cuando entras tú en el tiempo de glorificación. Y ese tiempo de glorificación es cuando tú duermes y tú vas a la presencia de Dios. O que Cristo venga a buscar a su iglesia, Maranata. También te declara lo que es bueno. Después que Dios hace su presentación, te dice: ya yo te he declarado a ti lo que es bueno. Te he recordado lo que fue tu rescate. Te he recordado todo proceso de tu rescate. Y ya yo te he declarado lo que es bueno. Ya te ha dicho lo que Dios espera de ti. ¡Wow! ¿Qué Dios? Entonces la pregunta quiere decir: ¿qué Dios espera de mí? ¿Qué se me ha declarado? Que a veces se me olvida. ¿Qué Dios espera de mí? Que a veces se me olvida. Tres cosas sencillas pero profundas. Número uno, no podemos olvidarnos lo que Dios espera de nosotros: practicar la justicia. La palabra practicar viene de muchas palabras, pero yo hice un resumen de todas ellas y es servir, tener cuidado, pensar, hacer, contribuir, perseguir, ejercitar. Pero hay una palabra en el hebreo, en griego, que es dioko. Y la palabra dioko me gustó mucho porque viene de un sinónimo: adicto. Y creo que todos que servimos en ministerios de rehabilitación conocemos bien esa palabra. Adicto, adicción. ¿Y qué hace una persona adicto a algo? Es algo que controla tu vida. Es algo en la cual tú persigues constantemente. Es algo que tú has creado tolerancia. Es algo que ahora es número uno en tu vida. Todo lo que sea número uno en tu vida viene siendo una adicción. Hoy yo puedo decir que soy adicto a Dios. Pero cuando usa la palabra practica la justicia, te está diciendo: óyeme, es tanto lo que Dios espera de nosotros en esto, que te dice, te lo compara con la adicción. Tú tienes que ser un adicto en la justicia. Tú tienes que ser un adicto en lo que es recto, en lo que es fiel. Eso es justicia, rectitud, fidelidad, santidad, el evangelio, el don de la gracia, en la obra de caridad, en la declaración de inocencia. A veces puedo decirte que somos más rápidos para declarar culpable que declarar inocencia. Permítame hacer un pequeño receso de silencio, pero es la realidad. Mas sin embargo, cuando tú practicas la justicia, tú debes siempre dar el beneficio de la duda. Porque el beneficio de la duda siempre será un protector a la culpabilidad.
El beneficio de la duda siempre va a decir, creí en ti, mas sin embargo estas pruebas declaran que eres culpable. En el liderazgo, todos debemos practicar la justicia. Número 2. Es amar la misericordia. Y cuando usa la palabra amar en este contexto, habla de incondicionalmente. No podemos tener parcialidad en amar la misericordia. Debemos amar la misericordia. Entonces, la misericordia es bondad, gracia, compasión, pero también habla de 3 cualidades interesantes que resumen la misericordia. Y sin ninguna de ellas, entonces no es misericordia, porque la misericordia debe representar fuerza, debe representar lo constante y debe representar amor. La fuerza y la constancia habla de lo que es la comunicación del cumplimiento. O sea, el cumplimiento de una obligación. No te está dando la opción. A veces vivimos un evangelio opcional. A veces vivimos un evangelio donde ponemos tantos pretextos. Mas sin embargo, cuando habla aquí amar la justicia, quiere decir es que tú debes cumplir una obligación. Y amor representa un pacto. Y así como nosotros gozamos de esa misericordia que Dios tiene para con nosotros, y es un pacto, amado. Esa misericordia de Dios con la humanidad es un pacto. También nosotros debemos corresponder a ese mismo pacto con los demás. Pastor, entonces la misericordia es pasar por desapercibido lo incorrecto. No, porque la misericordia es fuerza, es lo constante y es amor. Como dice la palabra, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, cuando dice amar la misericordia, no está diciendo que debemos amar con cobardía, te está diciendo que debemos amar con poder, con ese amor de pacto, pero con dominio propio. Y el dominio propio es tan importante porque es un fruto del Espíritu. Y para tú poder desarrollarlo en tu vida, tú debes desarrollar tu vida espiritual. La gente a veces me dice, Pastor Martínez, ¿por qué no logro esto? ¿Por qué no logro lo otro? Cosas que tienen que ver con dominio propio. Y mi respuesta es porque no estás desarrollando tu vida espiritual. Y si tú no desarrollas tu vida espiritual, obviamente eres débil en dominio propio. Caes fácil en las tentaciones de la voluntad. Por eso la gente se involucra en relaciones que no deben involucrarse, a ver cosas que nunca deberían ver, a escuchar cosas que nunca deberían escuchar, a coger cosas que nunca deberían coger, a caminar en lugares donde nunca debieron caminar y practicar cosas que nunca debieron practicar. Cosas que si tú desarrollas ese don del Espíritu, ese fruto del Espíritu, dominio propio, tú vas a tener más posibilidades de tener victoria en esas áreas
que si no desarrolla ese fruto del Espíritu. Y lo último es humillarte ante tu Dios. Y cuando busco la palabra humillarte es bajarte, doblarte, vivir humildemente, ser sensible, saber quién eres tú, pero también no olvidarte quién es Dios. ¿Sabe que vivimos en una sociedad tan irreverente? Y la irreverencia ha penetrado hasta los círculos eclesiásticos. David Wilkerson dijo: busco una generación que más que brincar, saltar y cantar, puedan arrodillarse y puedan reverenciar a Dios. Humillarte. Estaba leyendo un libro y dice que un pastor de jóvenes, y le entregaron ese departamento en la iglesia, y él dice: no sé si me lo entregaron por cuál es mi llamado con Dios o porque no había más nadie, no había otro candidato. Y él dice que la cantidad de personas se podían contar con la palma de su mano, y él, muy preocupado, empezó a hacer de todo en la iglesia. Todo tipo de fiesta de la pizza, fiesta de esto, fiesta de lo otro. Compraba de todo tipo de herramientas para tratar de retener a los jóvenes, y después de las fiestas o de las actividades o los congresos quedaban muy pocos de la cantidad que llegaban. Y él, un día muy preocupado, Dios le habló y le dijo: no te llamé para entretener a los jóvenes, te llamé para enseñarle a ellos a tener reverencia, a aprender mi palabra y a buscar mi rostro. Y dice que desde ese momento empezaron a cesar las actividades de fiestas juveniles y empezaron a hacer más estudio sobre la palabra, más estudio sobre la reverencia a Dios, más estudio sobre la búsqueda de su presencia. Y en menos de lo esperado, ya no cabían en la iglesia los jóvenes. Esto es algo interesante, porque yo creo que todos nosotros en un momento necesitamos volver ante los pies de Dios. Si estás perdido en algún lado, vuelve a la cruz, pero no te quedes en la cruz. Mira a través de la cruz la obra redentora, la obra del poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, que te levantó a ti. Eso es, humíllate ante la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? No te olvides de dónde Dios te sacó, de quién tú eres hoy. No te vayas a enorgullecer tanto que te olvides quién es tu Dios y quieras retomar tu vida y hacer lo que tú quieras, porque te estás saliendo de la voluntad de Dios y estás tomando de nuevo tu voluntad. ¿Qué es voluntad para culminar? Voluntad es el poder de la última decisión. ¿Quién tiene la última decisión de tu vida? ¿La tiene tus sueños? ¿La tiene tus anhelos? ¿La tiene tu deseo de superación? ¿La tiene tu deseo de estudio? ¿De ser alguien en mañana? O sea, que yo descubrí en mi vida, no sé en la tuya, pero todo eso era para yo tratar de compararme siempre con una figura paterna en mi vida. Todo mi anhelo de superación, todo mi anhelo de ser alguien, todo mi anhelo económico siempre fue para compararme con mi propio padre biológico. Y sabes que la realidad es que eso me llevó a un lugar tan profundo en mi vida, muy lejos de lo que fue mi padre, muy distante de lo que representó mi padre para mí.
Pero quiero también decirte que esa historia no termina ahí. Termina en el momento que decidí rendir eso delante de la presencia de Dios. Y de todos los hijos hoy, el más semejante a mi padre soy yo. Pero todo empezó entregándoselo a Dios. Todo empezó humillándome delante de la presencia de Dios. Todo comenzó cuando descubrí esta palabra que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dejé, hermano, de buscar mi añadidura y empecé a buscar a Dios. ¿Y sabes qué aprendí de esto? Que las añadiduras en mi vida, esto es mi revelación, que las añadiduras en mi vida es mi propio sueño. Dios es tan bueno que Dios no deja nuestros sueños descalificados. Dios siempre te otorga tu sueño cuando tú pones el recurso primero en tu vida, que es busca a Dios primeramente. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios nos ha dicho. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que en esta mañana es una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. En este día, hoy tomamos esa memoria de todo lo que tú has hecho en nuestra vida, de donde tú nos sacaste, de donde tú nos libraste, de que tú nos protegiste, de toda esa piedra de tropiezo que tú quitaste en nuestro camino. Gracias por enviar personas que legislaron nuestra vida. Gracias por enviar personas que intercedieron e interceden en nuestra vida. Y gracias por enviar personas que enseñan nuestra vida. Gracias, Señor Padre, porque tú nos guardaste desde que nos sacaste de la tierra de esclavitud hasta cuando partamos contigo a tu presencia. Ese sello no nos quita a nadie. Y gracias, Señor, porque hoy tú nos enseñas nuevamente lo importante que es practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante ti. No hay lugar más alto en esta tierra ni en el cielo que estar a tus pies. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí el mensaje que hemos titulado Esto es lo que Dios espera de nosotros. Usted puede encontrarnos en nuestra página web www.josemartinezministry.org. También usted puede encontrarnos en Facebook, José Martínez Ministry, Factor de Cambio. Te esperamos. Dios le bendiga.